Buen día para todos. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con la unidad 2 de fisiología. Vamos a ver una introducción a la fisiología. Y pues los objetivos de aprendizaje para esta unidad pues son inicialmente describir de forma precisa las principales formas de comunicación entre las células, ¿cierto? Como segundo objetivo de aprendizaje, entonces vamos a tener describir de manera precisa el transporte a través de las membranas celulares y su importancia a nivel celular. Como tercer objetivo de aprendizaje vamos a tener describir y entender de forma precisa y lógica los conceptos de potencial de reposo y potencial de acción, esto en la membrana celular. Y cuarto, pues explicar de forma lógica y precisa el proceso de acople de excitación-contracción en músculo, tanto esquelético, el liso y el cardíaco, ¿sí? Teniendo en cuenta la diferencia entre estos. En esta sesión entonces nosotros vamos a básicamente abarcar estos dos primeros objetivos de aprendizaje. Y pues esta pregunta queda para ustedes. ¿Cuál es la importancia? ¿Ustedes cuál creen o cuáles creen que es la importancia del estudio de la fisiología para el químico farmacéutico? Entonces esta pregunta es para que se la respondan ustedes mismos. Y pues así damos iniciado este tema. Entonces, antes de iniciar, pues vamos a dar una breve introducción a lo que es la fisiología. Entonces, para que vayan, digamos, pensando en qué es lo que estudia la fisiología, en qué se diferencia de la anatomía, obviamente cuál es la relación entre las dos, ¿sí? Cuál es ese punto de comunicación entre estas dos áreas, en qué niveles de organización de un organismo se estudia la fisiología y por qué es importante entender, ¿cierto? El conocer, el entender y el aprender la fisiología para el químico farmacéutico, que es la pregunta inicial que estaba allí propuesta. Entonces nosotros tenemos que básicamente la fisiología, ¿sí? Es el estudio de las funciones corporales, el funcionamiento del cuerpo y obviamente, digamos, la interrelación que hay entre esas diferentes partes, ¿sí? El cuerpo es una unidad como tal, aunque para el estudio de la fisiología, pues él se ha dividido en diferentes componentes, ¿listo? Que ahora vamos a mencionar. Y esta fisiología, entonces, o la fisiología se ha dividido en especialidades, como por ejemplo la neurofisiología, la endocrinología, ¿sí? Entonces la neurofisiología estudia digamos, la parte nerviosa en el cuerpo, la endocrinología estudia la función de las hormonas, ¿sí? Y las diferentes glándulas endocrinas, la fisiología cardiovascular, pues todo lo que es la función cardíaca y los vasos sanguíneos, tenemos la inmunología, ¿cierto? Tenemos la fisiología respiratoria, la fisiología renal, fisiología del ejercicio, que se estudia en el contexto de ejercicio en el cuerpo, y la patofisiología, o también se menciona como fisiopatología, cómo es esa función en el cuerpo durante la enfermedad. Entonces vamos a tener que los niveles de organización en el cuerpo humano van desde unos niveles químicos, ¿cierto? Donde vamos a tener los átomos, pasan a unos niveles moleculares, ¿sí? Diferentes macromoléculas, hasta llegar a un nivel celular, que es, digamos, en lo que se va a enfocar esta unidad 2, ¿sí? A nivel celular, el funcionamiento a nivel celular. Posteriormente, grupos de células conforman un tejido que también tiene, pues, un funcionamiento determinado. Grupos de tejidos pues conforman un órgano y una agrupación de órganos conforman un sistema completo, ¿sí? Y cuando ya hablamos de el nivel de organismo, entonces vamos a hablar de que ese organismo está compuesto por diversos sistemas, ¿sí? Que permiten entonces un correcto funcionamiento de dicho cuerpo. Entonces ya mirando la fisiología celular, básicamente el objetivo en esta fisiología celular es explicar las características y mecanismos celulares específicos implicados en el funcionamiento del organismo. Entonces vamos a observar que ese funcionamiento del organismo, pues en principio va a ser determinado por el funcionamiento de millones de células en cada uno de los sistemas que componen dicho organismo. Entonces, digamos, vamos a ver unos principios generales allí de esos funcionamientos celulares. Entonces para esto, pues esto es básicamente un repaso,
Vamos a ver la célula como unidad de vida en los organismos multicelulares, como nosotros que somos mamíferos. Entonces vamos a observar que en nuestro cuerpo pues hay diferentes tipos de células y esas diferentes tipos de células pues también están o presentan una función diferente dependiendo del sistema al cual pertenezcan. A pesar de eso, entonces todas presentan unas características básicas, ¿sí? Una de estas es que están rodeadas por una membrana plasmática. Observamos acá, todas las células están rodeadas por una membrana plasmática y también están entonces rodeadas por un ambiente extracelular que es totalmente diferente al del ambiente intracelular. Vamos a observar también entonces que estas células están conformadas por diferentes tipos de organelas, cada una cumpliendo una función específica en esa célula. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta de que ese ambiente, digamos, interno del cuerpo, eso es básicamente un mar interno que asemeja a ese mar primitivo en el cual se desarrollaron las primeras células, entonces que es este líquido intersticial, ¿sí? O el fluido extracelular, y ese es un medio en el cual las células pueden vivir adecuadamente, ¿sí? Entonces, desde ese medio se proveen nutrientes y oxígeno a estas células y básicamente también viene a ser un medio donde las células entonces desechan esos, digamos, esos metabolitos, ¿sí? Productos de su metabolismo. Y hay una cosa a tener en cuenta es que este medio interno, o sea, este mar interno que rodea estas células, mantiene en un continuo cambio y movimiento, ¿sí? Entonces, allí es donde comenzamos a hablar de la homeostasis corporal. Entonces, esto mantiene en un, digamos, en unas características lo más dinámicamente estables posible. Entonces, como lo mencioné anteriormente, entre el medio intracelular y el medio extracelular, pues hay unas diferencias bastante importantes. Entonces, aquí observamos la membrana celular, que es esta roja que tenemos acá, y a través de esa membrana, entonces se han establecido gradientes de concentración de muchas, digamos, compuestos, iones, moléculas. Por ejemplo, pues vamos a mencionar en este caso el sodio. Entonces el sodio observamos que a nivel extracelular siempre va a estar más concentrado que a nivel intracelular. El potasio es la situación contraria, está menos concentrado a nivel extracelular que a nivel intracelular. Para el calcio, entonces está más concentrado a nivel extracelular que a nivel intracelular. Obviamente, teniendo en cuenta esto, aquí estamos hablando del citoplasma, ¿sí? Porque vamos a observar, por ejemplo, que en el caso del calcio, el retículo endoplasmático pues puede contener, que es una organela intracelular, puede contener unos elevados niveles de calcio. Vamos a observar que el magnesio está más concentrado a nivel intracelular, el cloruro está más concentrado a nivel extracelular, el bicarbonato a nivel extracelular, y así podemos observar, digamos, diferentes compuestos. Por ejemplo, la glucosa está mucho más concentrada a nivel extracelular que intracelular. Obviamente la célula, apenas la glucosa ingresa a la célula, es metabolizado, entonces por eso se muestra que de 0 a 20 puede ser la concentración. Los aminoácidos pues son más concentrados a nivel intracelular y pues vamos a observar que, por ejemplo, macromoléculas como colesterol, fosfolípidos y grasas neutras están más concentradas a nivel intracelular. Y pues así también observamos, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono. Vamos a observar que el pH también es diferente a nivel, al interior de la célula, es básicamente neutro. El pH extracelular es alrededor de 7,4 y las proteínas están más concentradas a nivel intracelular. Entonces el mantenimiento de estos gradientes, ¿sí? Y de esas condiciones de ese medio extracelular lo más constante posible, pues permite, digamos, una homeostasis y está relacionado con ese concepto que hace referencia a un equilibrio dinámico, ¿sí? Obviamente las cantidades que mencionamos anteriormente no son cantidades, digamos, estrictas, sino que hay rangos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a la fisiología en el cuerpo humano? Entonces, básicamente todos los sistemas funcionan como una unidad como tal para mantener este equilibrio dinámico de ese ambiente extracelular en esas células. Entonces vamos a observar de que esta es la condición ideal, pero por ejemplo, supongamos que una persona sale de ese equilibrio dinámico, supongamos que está deshidratada, entonces se activan mecanismos en el cuerpo, entonces aquí es para buscar de nuevo el equilibrio, por ejemplo, tomar agua, ¿sí?
y volver al estado, digamos, homeostático normal, ¿sí? Pero en algún caso, entonces la persona, por ejemplo, le da hambre, entonces sale de la homeostasis por un momento y se desencadenan otros mecanismos que buscan que, digamos, ingiera algún tipo de alimento y vuelva a la homeostasis. Si esa disrupción, ¿sí?, de ese equilibrio dinámico es muy fuerte, entonces simplemente esta personita, vamos acá, va a caer y en este momento es cuando hablamos de que hay eh, básicamente una interrupción fuerte de esa homeostasis y pues esto conlleva básicamente a la muerte, ¿sí?, a la muerte de la célula y si es muy 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 fuerte, entonces a la muerte del organismo como tal. Entonces aquí observamos, que les había mencionado anteriormente, entonces cómo pueden variar esos niveles de diferentes moléculas del cuerpo. Entonces hay rangos para oxígeno, el valor normal se dice que es 40, pero hay un rango de funcionamiento entre 35 y 45, y de hecho en periodos muy cortos de tiempo pueden haber variaciones mucho mayores, ¿sí?, que sean no letales. O sea, por ejemplo, cuando una persona hace apnea, puede llevar esos límites a unos rangos supremamente altos, pero solamente por corto tiempo, ¿sí? Lo mismo observamos con el dióxido de carbono. Aquí los límites también se amplían, pero por corto tiempo. El cuerpo es capaz de sobrellevar eso por corto tiempo. Observamos lo mismo para el sodio, entonces para el potasio, para el calcio, para el cloruro, para el bicarbonato, ¿sí?, para la glucosa, para la temperatura corporal, entonces 37 grados. Generalmente aquí el rango estaría como entre 36,5 y 37,5, ¿sí? Pero pues digamos en corto tiempo el cuerpo podría soportar esta variación de temperatura y cuestión similar sucede con el pH. Entonces ya esa tabla puede quedar acá para que se haga un estudio más profundo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes sistemas en el cuerpo humano? Entonces, vamos a observar que el cuerpo humano está subdividido en diferentes sistemas. Entonces, vamos a observar un sistema intrumentario. Digamos, este no lo vamos a tratar acá por cuestión de tiempo. Sistema esquelético, y esto lo habrán tratado en su parte de anatomía principalmente. Entonces, el sistema intrumentario pues protege al cuerpo, digamos, y también relaciona ese cuerpo con el medio ambiente. Si vamos a tener el sistema esquelético, básicamente funciona como soporte de nuestro cuerpo y el sitio de anclaje del músculo esquelético. Vamos a tener el músculo esquelético, que es el que permite el movimiento de ese esqueleto como tal, ¿sí? Nos permite producir movimiento. Vamos a tener por otra parte el sistema nervioso, que es un sistema que permite el control, por ejemplo, de ese músculo esquelético, el procesamiento de diferentes tipos de señales que nos llegan desde el ambiente y generar respuestas como tal, ¿sí? Generar respuestas, por ejemplo, en la consecución de alimento, en la consecución de pareja. Vamos a tener el sistema endocrino. El sistema endocrino también es un sistema muy importante en cuanto a regulación de la homeostasis corporal mediante hormonas, como vamos a ver. Entonces regula esas funciones corporales. Vamos a tener el sistema cardiovascular. Entonces el sistema cardiovascular es básicamente un sistema piramidal que está comunicando todos los otros sistemas a través de los fluidos que está transportando. Entonces tiene como función pues el movimiento y el transporte de diferentes sustancias, ya sean nutritivas o sustancias señales como hormona, eliminación de desechos. Entonces es bastante importante este sistema. Vamos a tener el sistema digestivo, ¿sí? Digamos, también muy importante en cuanto a que con él o a través de él nos relacionamos con el medio externo, ¿sí?, con el ambiente, ya que nos permite digamos, la obtención de diferentes macromoléculas para el mantenimiento corporal. Allí se realiza los procesos de degradación y asimilación de esas macromoléculas para que nuestras células puedan estar en un ambiente adecuado, ¿sí? El sistema urinario para la eliminación de desechos, también es bastante importante. Vamos a tener también, digamos, el sistema inmune, digamos, el sistema linfático y el sistema inmune, relacionado con las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, por una parte, él retorna proteínas al torrente sanguíneo, se verá más adelante en el componente cardiovascular, porque también están muy relacionados, y también nos defiende de diferentes, digamos, agentes extraños o patógenos
que pueden ingresar a nuestro cuerpo. También vamos a observar el sistema respiratorio, importante este sistema, porque pues a través de él es que se permite el intercambio gaseoso. ¿Sí? O sea, es tan importante que si se deja de respirar 5 minutos, entonces simplemente esa, digamos, disrupción de la homeostasis puede ser tan fuerte que podría conllevar a la muerte. Y finalmente el sistema reproductor, ¿sí? Realmente que como organismos parte de la naturaleza, se busca el perpetuar la especie, entonces digamos este sistema reproductor es bastante importante digamos, en ese índole, en favorecer la reproducción de nosotros como organismos pertenecientes a un ambiente natural, a un entorno natural. Entonces, esto también se verá posteriormente, cómo es esa función. De hecho, gran parte de nuestros comportamientos están determinados por, digamos, la función de la parte reproductora. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a estos mecanismos homeostáticos y de los sistemas, digamos, en los cuales se ha dividido el cuerpo humano? ¿Sí? Entonces, aunque el estudio de la fisiología se realiza por sistemas, siempre se debe tener en cuenta, no se debe perder de vista de que estos sistemas que se estudian por separados, pues básicamente hacen parte de un organismo completo. ¿Sí? Es un organismo completo lo que estamos tratando y siempre va a haber una relación bastante estrecha entre los diferentes sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a tener? Que si un sistema falla, este fallo puede conllevar al fallo del organismo como tal. Supongamos, falla el sistema endocrino. Entonces, con una falla en el sistema endocrino puede haber fallo en otros sistemas. Si hay un fallo en el sistema cardiovascular, pues conlleva fallos en los otros sistemas. Si hay un fallo en el sistema renal, fallos en los otros sistemas. Si hay un fallo en el sistema nervioso, pues también. Si hay un fallo en el sistema integumentario y así sucesivamente. Todos son igualmente importantes en el mantenimiento de la homeostasis corporal. Entonces vamos a observar que estos diferentes sistemas pues cumplen, digamos, unos papeles determinados. Vamos a observar que el transporte de fluido extracelular a través del cuerpo, digamos, y ese sistema de mezclado de esos líquidos extracelulares, pues es dado principalmente por el sistema circulatorio, que básicamente se da en dos estados. El primero es el movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Digamos, ese es el transporte como tal. Y el segundo es el movimiento de fluido entre capilares, ¿cierto? Y el espacio intersticial. ¿Sí? Entonces, inicialmente hay un transporte, luego hay un intercambio con el intersticio y finalmente pues se produce el intercambio de las sustancias que está en el intersticio con las células. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Entonces este sistema circulatorio permite un intercambio continuo de nutrientes y desechos entre ese líquido intersticial y ese líquido intracelular, y este fluido extracelular está constantemente mezclado por el movimiento pues, de esta sangre. Vamos a observar otra función característica importante que va a ser la adición de nutrientes, ¿cierto?, al fluido extracelular. Entonces aquí vamos a observar por una parte el sistema respiratorio llevando oxígeno, ¿sí? El oxígeno sería un nutriente esencial para las células y digamos, se va a mover a través de la sangre. Aquí entra también a jugar el sistema cardiovascular y pues esto, digamos, esta difusión, este paso de ese oxígeno a la sangre se da a través de una membrana alveolar. El otro sistema aquí importante para la adición de nutrientes pues va a ser el sistema gastrointestinal, ¿sí? Con todas las macromoléculas que nosotros ingresamos al cuerpo a través de él, carbohidratos, proteínas, lípidos, material genético, ¿cierto? Y pues que van a ser metabolizados en el hígado. Para remoción de productos metabólicos, entonces tenemos el sistema respiratorio también acá, ¿cierto? Vamos a tener que a través de él se básicamente elimina el CO2. Vamos a obtener, por ejemplo, también el sistema renal para la eliminación de productos metabólicos, ¿cierto? Celular, como la urea, creatinina, el ácido úrico, también elimina exceso de agua. Y aquí también estaría, por ejemplo, el mismo sistema digestivo para la eliminación de otros tipos de productos a través de las heces fecales.
Para la regulación de las funciones corporales, entonces vamos a tener, por ejemplo, el sistema nervioso por excelencia, va a estar el sistema nervioso, en la cual vamos a encontrar básicamente tres niveles de funcionamiento, uno sensorial, uno va a ser integrador, ¿cierto? Y uno que va a ser, digamos, una función motora. ¿A través de qué? De neurotransmisores, ¿sí? Que van a permitir unas respuestas rápidas y breves. Esto lo veremos más adelante. Pues también vamos a observar que el sistema endocrino es otro de esos sistemas que permiten una regulación de la función corporal, ¿sí? Mediado por hormonas, pero estas respuestas son, digamos, de carácter más lentas y duraderas en el tiempo. Como sistema, digamos, como una función de locomoción, entonces vamos a tener el sistema musculoesquelético allí implicado, entonces que genera un trabajo a partir de energía química, a partir de ATP, ¿sí? Digamos que lo que va a generar es movimiento y este movimiento pues va a permitir, por ejemplo, digamos, la huida de algún depredador, algún peligro, consecución de alimento y la consecución de pareja, ¿sí? Esto principalmente pues, se tratará en este módulo con digamos, cómo son los mecanismos de contracción de los diferentes músculos. Pero en su parte de anatomía entonces habrán visto mm, los diferentes músculos que componen el cuerpo y cómo se relacionan con el sistema óseo. Vamos a observar entonces que de forma general en el cuerpo, ¿sí?, van a haber sistemas de control que involucran una retroalimentación negativa. Entonces, la retroalimentación negativa, ¿a qué hace referencia? La retroalimentación negativa hace referencia a que la señal, ¿sí?, o el estímulo que activa una respuesta como tal busca ser disminuida. Supongamos acá, entonces en este caso, la cantidad de CO2, ¿cierto?, que está circulando en sangre es bastante alta. Supongamos la persona dejó de respirar por un momento, entonces se va a censar esos niveles de CO2 en unos quimiorreceptores, supongamos acá, y envía unas señales hacia la parte nerviosa, ¿sí? Entonces en esta parte nerviosa se van a dar unas respuestas, ¿cierto?, que van a buscar que el corazón, digamos, lata un poco más rápido y que lleve sangre más rápidamente a los pulmones para que sea oxigenada, ¿sí? Supongamos durante el ejercicio. Durante el ejercicio, entonces, los niveles de CO2 en el cuerpo se incrementan. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Que el corazón, digamos, funcione más rápido y haga circular la sangre más rápido a través del cuerpo y a través de los pulmones para que se oxigene. En algunos casos vamos a ver, por ejemplo, retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces esta retroalimentación positiva, es, digamos, un ejemplo típico va a ser a través de la cascada de coagulación, que cuando se activa esta cascada de coagulación, entonces hay unos factores que, digamos, lo que favorecen es que esa cascada de coagulación se mantenga y digamos, ella misma se perpetúe así hasta que se detenga, por ejemplo, el sangrado, ¿sí? Entonces, digamos que la señal que favorece la activación o el estímulo que favorece la activación de la señal, ¿sí?, entonces conlleva una respuesta que incrementa aún más esta señal. Lo mismo podemos decir del potencial de acción, que es un estímulo autogenerado, esto se verá posteriormente, o por ejemplo, en este caso la oxitocina, ¿sí?, que la veremos después en el sistema reproductor, ¿sí?, en la parte endocrina, que genera digamos, una retroalimentación positiva, por ejemplo, durante el parto. Además de los anteriores sistemas de control, también en el cuerpo tenemos control adaptativo que nos permite, digamos, variar una respuesta, ¿sí?, en función de, digamos, el estímulo o la señal que se está censando. Entonces, por ejemplo, al escribir, cuando usted va a escribir, usted va variando, por ejemplo, el movimiento de su mano, ¿cierto? Va variando el movimiento de su mano y va ajustando, entonces, digamos, la contracción muscular a medida que está escribiendo o cambia, entonces, digamos, la señal de entrada que va a ser, digamos, la vista, ¿sí?, a medida que va escribiendo. Usted no escribe, digamos, ¿qué sucedería si no tuviésemos control? Entonces uno escribiría, uno puede escribir las mismas letras, pero podría ser en el mismo sitio y no vamos a obtener nada, digamos, que sea entendible. Entonces aquí empezamos con las células
sus funciones, vamos a ver una breve descripción. Esto es básicamente también, esto es repaso de sus cursos previos de biología celular. Entonces observamos que la célula básicamente es la unidad básica de la vida digamos, en sistemas, en organismos multicelulares. Ella está rodeada por una membrana plasmática, ¿sí? Acá observamos una membrana plasmática que lo que hace es limitar, por una parte, y comunicar a esa célula con ese ambiente externo, que sería el líquido intersticial. Entonces nosotros vamos a observar que al interior de la célula hay un protoplasma que contiene agua, electrolitos, hay unas proteínas allí, ¿cierto? Hay proteínas que son estructurales, ¿sí? Por ejemplo el citoesqueleto, hay unas que son funcionales, como por ejemplo las enzimas. También vamos a observar que hay presencia de lípidos y también de carbohidratos, digamos de forma general, en esa célula. Entonces la célula pues no es solamente lo que mencionamos anteriormente, sino que también contiene en su interior diferentes organelas que están bien definidas, ¿sí? Que tienen unas características también definidas. Vamos a observar, por ejemplo, desde centriolos, ¿cierto? Involucrados en la división celular, las mitocondrias, como lugar donde se sintetiza ATP. Vamos a observar el retículo endoplasmático, en este caso el rugoso, el liso. Vamos a observar lisosomas, vamos a observar el núcleo, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de estructuras allí. Entonces estas organelas básicamente se caracterizan porque son sistemas membranosos, la célula, ¿sí? Están delimitados, ¿sí? O caracterizados por esos sistemas membranosos. Entonces vamos a encontrar la membrana celular, ¿sí? Que delimita la célula como tal del medio externo, una membrana nuclear que, digamos, delimita el lugar donde podemos encontrar el ADN, la cromatina. El retículo endoplasmático, vamos a observar la mitocondria, ¿sí? También delimitada por una membrana. Vamos a observar los lisosomas por membranas lisosomales. El aparato de Golgi también está delimitado por una membrana, y las vesículas, ¿sí? ¿Qué vamos a observar entonces con esta membrana? Entonces básicamente las membranas son una bicapa de fosfolípidos, ya lo veremos más adelante, que dificulta el paso de agua, ¿sí? El paso libre de agua. Y en esa membrana entonces se insertan, digamos, diferentes proteínas. La mayoría son glicoproteínas, algunas pueden ser integrales. Entonces cuando se habla de proteínas integrales es que pasa de un lado de la membrana a otra, como esta, o algunas pueden ser periféricas, que solamente esté anclado hasta la mitad de la membrana, hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Vamos a observar que algunas de esas proteínas son canales que forman poros, ¿sí? Pueden ser transportadoras o pueden ser enzimas también. Y vamos a observar también proteínas receptoras, ¿sí? Pueden ser péptidos, receptoras de péptidos, de hormonas o compuestos hidrosolubles, que facilitan entonces la transmisión de una señal al interior de la célula. Entonces vamos a observar el citoplasma celular, ¿sí? El citoplasma celular contiene el citosol, allá hay unas proteínas disueltas, hay electrolitos, ¿cierto? Hay glucosa, obviamente también hay agua, allá hay glóbulos grasos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, que tenemos acá, ¿sí? Hay gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras. Vamos a encontrar que allí en medio de ese citoplasma pues están los diferentes organelas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ¿cierto? O sea, aquí vemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Vamos a encontrar también el núcleo, acá. Vamos a encontrar mitocondrias, aquí observamos las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, que pues también están allí en el interior o embebidas, digamos, flotando en ese citoplasma. Entonces ya, digamos, entrando a ver el retículo endoplasmático, vamos a observar que una característica importante es que es digamos, un almacén de calcio a nivel intracelular. ¿Sí? Es muy importante en cuanto a su función de almacenamiento de calcio. Tengamos en cuenta acá que el retículo endoplasmático es el nombre general para todas las células, pero por ejemplo para las células de músculo, las células musculares, cualquiera que sea, entonces se va a denominar retículo sarcoplásmico, para que quede de una vez eso claro, que en esas células el nombre específico es retículo sarcoplásmico en las células de músculo. Ese retículo endoplasmático entonces puede ser retículo endoplasmático rugoso o granular,
cuya característica es que contiene una gran cantidad de ribosomas que están implicados en síntesis proteica, ¿sí? Entonces allí se realiza la síntesis proteica. Muchas de estas proteínas van destinadas a membrana plasmática. Y la otra forma en la cual nosotros podemos encontrar el retículo endoplasmático, pues va a ser como el retículo endoplasmático liso o agranular. Este no contiene ribosomas en su membrana y principalmente está relacionada con la síntesis de lípidos. Por otra parte, el aparato de Golgi, entonces, digamos, es una organela donde se procesan, digamos, moléculas que principalmente son las proteínas que provienen desde el retículo endoplasmático. ¿Sí? Allí puede haber otro tipo de procesamiento. Se hace, por ejemplo, eh, adiciones de carbohidratos a las proteínas. ¿Sí? Y allí también se sintetizan esos, digamos, esos carbohidratos como el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, que posteriormente es llevado fuera de la célula. Vamos a tener, digamos, otro tipo de organelas como los lisosomas y peroxisomas. Generalmente los lisosomas están relacionados con el sistema digestivo intracelular, ¿sí? Básicamente se originan en el aparato de Golgi y contienen una gran cantidad de enzimas que son hidrolasas, alrededor de 40 tipos diferentes, y está relacionado, por ejemplo, con esa digestión de organelas que están, digamos, deterioradas al interior de la célula. También facilita, digamos, la digestión de diferentes moléculas ingeridas por las células, que son los lisosomas, o, digamos, la digestión de bacterias cuando son endocitadas. Por otra parte, los peroxisomas son pues, similar a los lisosomas, ¿sí? Se originan en el retículo endoplasmático liso. Eso no contiene hidrolasas, pero sí oxidasas, por ejemplo, como la catalasa, forman el peróxido de hidrógeno y están relacionados, por ejemplo, con la detoxificación del alcohol, del etanol, ¿sí? En el hígado, por ejemplo. Vamos a observar que también hay vesículas secretoras. Entonces estas vesículas secretoras, por ejemplo, se va a observar en el sistema nervioso o en las células endocrinas o en las células exocrinas. Ellas contienen vesículas que dependiendo de un estado de estimulación, entonces comienzan a liberar los contenidos de esa vesícula hacia el espacio intersticial y pueden viajar por torrente sanguíneo o a una célula cercana. Entonces pueden ser, por ejemplo, los contenidos de esas vesículas pueden ser proenzimas, ¿sí? O digamos simógenos, enzimas no activas, enzimas propiamente dichas también, hormonas o neurotransmisores. Pueden ser cualquiera de los tres tipos de sustancias que pueden estar allí. Entonces, en las células vamos a observar que esa formación de proteínas y lípidos pues sigue básicamente un transporte endomembranoso. Aquí debemos tener en cuenta que para la síntesis de proteína pues vamos a tener el núcleo en el cual se realiza un proceso de transcripción inicialmente. Entonces el transcrito es exportado a través de esa membrana nuclear, ¿sí? Y posteriormente se da el proceso de traducción y esa traducción entonces va a implicar retículo endoplasmático, en este caso rugoso, luego un transporte vesicular que va a pasar por el aparato de Golgi y finalmente su expresión en membrana, ¿sí? O digamos su secreción hacia el espacio intersticial en el caso de alguna hormona o de algún neurotransmisor peptídico. Otra de las organelas importantes acá pues viene a ser la mitocondria. Entonces la mitocondria pues es la central energética de las células. Allí es donde se sintetiza el ATP mediante la fosforilación oxidativa. Se tiene que las mitocondrias pueden tener una función autorreplicativa, o sea, ellas se pueden dividir independientemente de la división de la célula. Puede que se divida con la célula, pero también se puede dividir al interior de la célula sin necesidad de que la célula se esté dividiendo. Y esto pues proviene de la teoría endosimbiótica, que establece de que en algún momento estas mitocondrias fueron, digamos, agregadas a la maquinaria celular de las células, en este caso eucariotas. Esas tienen las cadenas transportadoras de electrones y ATP sintasa que favorece la síntesis del ATP, ¿sí? Realmente lo que se ha descrito es que alrededor del 95% del ATP que se produce en las células es generado por la mitocondria, ¿sí? Entonces, pues tiene una función bastante importante allí.
A nivel celular, entonces, este ATP, digamos, está direccionado para unas actividades principales. Las actividades principales para el uso de ATP, pues inicialmente va a ser el transporte de membrana. Gran cantidad de ese ATP que se produce en la célula está destinado para mantener esos gradientes que hablamos anteriormente, por ejemplo, de sodio a través de la membrana, de cloruro, de potasio. Gran cantidad de esa energía se utiliza allí. También otra parte importante se utiliza en la síntesis proteica, ¿sí? En ese transporte vesicular, la síntesis proteica, los recambios de proteínas, por ejemplo, en nuestro músculo. Y otra parte se va a utilizar para la contracción muscular, entonces vamos a decir para la generación de un movimiento como tal. Por ejemplo, cuando nos desplazamos, cuando movemos alguna parte de nuestro cuerpo o cuando, por ejemplo, el tracto gastrointestinal está activo en la función digestiva, entonces se está utilizando ATP para estas contracciones. O por ejemplo el corazón, si queremos algo más, digamos, que nos venga a la mente más rápido, el corazón siempre va a estar funcionando mientras estemos vivos y él pues va a estar consumiendo ATP de forma constante. Entonces ahora continuamos con la señalización celular y vamos a observar entonces que esta señalización celular pues se puede dar mediante señales químicas solubles o mediante la comunicación directa entre dos células. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos modos de comunicación celular mediante señales químicas solubles, entonces vamos a hacer referencia a que hay, digamos, un ligando que es secretado por algún tipo de célula, ¿sí? Y ese ligando llega a otra célula. Dependiendo de la ruta que tome ese ligando, entonces vamos a hablar de una vía endocrina, en la cual la secreción que realiza esta célula, ¿sí?, pasa al intersticio inicialmente y posteriormente pasa al torrente sanguíneo y a través de la sangre se transporta hasta su célula diana, su, digamos, receptor diana, ¿sí? Aquí hablamos de una comunicación de forma endocrina. Cuando hablamos de una forma paracrina, entonces hablamos de que las células están cerca, son células cercanas, y la secreción que realiza esta célula, digamos, la secreción que realiza la célula, digamos en este caso la célula superior que tenemos acá, afecta a la célula vecina, ¿sí? Obviamente en los receptores diana. Y también vamos a observar una comunicación autocrina, que puede ser que la célula como tal realice una secreción y esta secreción afecte a receptores propios en membrana. Esto, por ejemplo, puede suceder en la respuesta inmune, en células de la respuesta inmune. Entonces, un ejemplo de comunicación paracrina pues va a ser la sinapsis química o digamos en este caso la sinapsis entre diferentes neuronas es la forma en que se comunican, forma por excelencia, aunque también hay otras, vamos a observar. Entonces aquí observamos la terminal axónica, ¿cierto? Aquí se fusiona una vesícula, libera un neurotransmisor, en este caso esto es la placa neuromotora, esta es una célula de músculo esquelético, entonces el neurotransmisor llega a su receptor, se une y tiene un efecto allí, ¿sí?, que vamos a estudiar posteriormente. Vamos a observar que en la membrana celular pues hay una gran cantidad de receptores. Estos receptores entonces reconocen algún tipo de ligando que venga acá, por ejemplo, viene y se une en esta estructura o puede unirse en esta, y esto desencadena lo que se conoce como cambios conformacionales en la proteína receptora, y estos cambios conformacionales están relacionados con algún tipo de acción a nivel intracelular. Entonces vamos a observar de que, digamos, para esos diferentes tipos de receptores también hay diferentes tipos de ligando. En general, entonces los ligandos se clasifican como aminas, por ejemplo la epinefrina. Vamos a tener otros que se clasifican como péptidos y proteínas, por ejemplo la angiotensina 2, la insulina. Eso es digamos, proteínas de origen proteico. Vamos a observar algunos que sean esteroideos derivados de colesterol, entonces la aldosterona, los estrógenos, y también vamos a tener pequeñas moléculas, por ejemplo, algunos aminoácidos, gases como el óxido nítrico, nucleótidos, por ejemplo la adenosina, que pueden activar algún tipo de receptor, que puede ser, por ejemplo, canales iónicos, como tal. Entonces son receptores ionotrópicos, como en este caso el de la acetilcolina, veremos posteriormente.
Receptores pueden activar receptores acoplados a proteínas G, o receptores catalíticos, o receptores intracelulares. Entonces acá en esta tabla observamos, digamos, los tipos de receptores y básicamente los tipos de ligando que los pueden estar afectando. Esto es más, digamos, informativos. Acá tenemos receptores acoplados a proteína G, receptores catalíticos, receptores intracelulares y todos los tipos de ligando que los pueden afectar. Entonces, de receptores, aquí vamos a dar unos ejemplos. Tenemos receptores ionotrópicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un receptor ionotrópico, es básicamente que el receptor es una proteína, es un canal que cuando se une a su ligando, entonces el canal se abre y permite la entrada de algún tipo de ion. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el receptor de acetilcolina. La acetilcolina se une, ¿sí? En este caso requiere dos moléculas de acetilcolina para que se unan, y él se abre permitiendo el paso de iones a través de la membrana. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un receptor de GABA, ¿sí? Entonces el receptor de GABA, pues a él se unen, o esta proteína se unen dos moléculas de GABA, ¿sí? Él se abre y permite el paso de un ion, en este caso cloruro. Hay algunos receptores que se denominan receptores metabotrópicos. Entonces los receptores metabotrópicos generalmente están asociados a la activación de cascadas metabólicas al interior, por eso metabotrópico. Entonces el receptor, o al receptor se une el ligando, y en él lo que se hace es la activación de alguna proteína que desencadena esta cascada metabólica. En este caso, entonces, la cascada metabólica involucra la activación de un canal de calcio, entonces, perdón, de potasio. Entonces el canal de potasio se abre y permite la salida de potasio. Entonces acá de nuevo el receptor ionotrópico, el ejemplo que habíamos dado anteriormente. Por ejemplo, la placa neuromotora, tenemos la liberación de acetilcolina, y aquí el receptor de acetilcolina. Los receptores metabotrópicos generalmente vamos a tener, digamos, receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, receptores adrenérgicos, ¿sí? Desencadenan una cascada metabólica mediado por una fosfolipasa C, por ejemplo, en este caso, que favorece la formación de un inositol trifosfato que se une a su receptor de inositol trifosfato y permite la salida de calcio de retículo. Esto lo estaremos viendo, por ejemplo, en contracción muscular. También, por ejemplo, aquí está mediado, la cascada metabólica está mediada principalmente por una adenilato ciclasa, y vamos a observar el AMP cíclico como segundo mediador. En este caso, entonces, vamos a observar digamos, un receptor catalítico, ¿sí? Entonces este receptor catalítico, por ejemplo, un receptor de tirosinquinasa, básicamente cuando los ligandos se unen al receptor, se activa. Esto es básicamente una enzima, ¿sí? Que, digamos, produce la activación de unas proteínas que inducen la activación de una cascada metabólica y, pues, por ende, una respuesta celular. Digamos, lo vamos a ver de forma, eso es muy general, ¿sí? Digamos, es un repaso de su biología celular. Además de esto, vamos a encontrar receptores intracelulares. Estos pueden ser, ya sean receptores que se encuentran a nivel de citoplasma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, receptores citoplasmáticos, o también pueden haber receptores nucleares como tal, que están al interior del núcleo. Generalmente son, por ejemplo, factores de transcripción, ¿sí? Todos estos. Entonces, al interior de la célula también encontramos receptores, no solamente en la membrana plasmática. La otra forma de comunicación entre las células, entonces, es la comunicación directa entre ellas. Entonces vamos a observar que esa comunicación es mediante gap junction, ¿sí? O uniones comunicantes. Entonces vamos a observar aquí unas estructuras que se llaman los conexones. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Los conexones forman un poro, ¿sí? A través de la membrana, y esto permite, digamos, el establecimiento de lo que se conoce como una sinapsis eléctrica, que se presenta tanto en tejido nervioso, en algunas células de músculo liso, y en el tejido cardíaco. En las células de músculo cardíaco, ellas están acopladas, aquí observamos los gap junctions, están acopladas mediante gap junctions, y esto permite que un estímulo pase directamente de una célula a la otra,
y permite esa función coordinada de esa masa muscular, de esas células musculares cardíacas. Además de ese tipo de comunicación, observamos de que las mismas uniones adherentes entre las células, de una u otra forma, están enviando señales de una célula a la otra, ¿sí? ¿Esto en qué sentido? Digamos, por ejemplo, cuando la célula, supongamos esto es una célula epitelial en intestino, la célula se desprende de sus células vecinas, entonces ella queda inhibida básicamente o queda restringida de una señalización que se está pasando a través de esas uniones y entonces la célula entra en apoptosis, ¿sí? Esta célula entra en apoptosis, entonces moriría por falta de esas señales. Y esto es, digamos, uno de los mecanismos que se ha descrito que algunas células cancerígenas, digamos, evitan, ¿sí? De alguna forma, que cuando ya se desprenden de sus células vecinas, lo que se conoce como metástasis, no entran en apoptosis. Digamos, eso está en estudio, entonces ellas viajan de un lugar a otro y se establecen en otro punto, formando, pues, digamos el esparcimiento de esas células cancerígenas en el cuerpo. Además de eso, hay unas comunicaciones directas que se denominan asociadas de ligandos asociadas a membrana, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que algunas células exponen en su membrana los ligandos. Observamos acá, generalmente, esto se, digamos como ejemplo, son células de la respuesta inmune, ellas expresan en su membrana lo que se conocen como unos fast ligandos, ¿sí? Por este caso, aquí un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esto es repaso. Entonces, él le presenta el ligando a la otra célula y la otra célula entonces responde con una cascada de señalización intracelular dependiendo del ligando que esté uniéndose a su receptor. Ya viendo esto, todo lo anterior era básicamente un repaso. Vamos a ver el transporte de solutos a través de la membrana celular. Entonces ya habíamos hablado, la membrana celular, de nuevo, es una bicapa de fosfolípidos, ¿cierto? Básicamente es una barrera de sustancias hidrofílicas, incluyendo el agua. Esta es una capa fluida, o sea, estos fosfolípidos se pueden mover libremente en esa capa y vamos a observar que allá hay unas proteínas de membranas, ¿cierto? Algunas forman poros, otras pueden ser receptores. Y ya hemos visto esto y a través de esa membrana entonces se establece un gradiente de diferentes compuestos, ¿sí? Gradiente electrolítico, por ejemplo, gradiente de iones, gradiente proteico de diferente, por ejemplo, también un gradiente de gases se puede establecer allí. Y vamos a observar de que esas proteínas que están en esa membrana, ¿sí? Lo que hacen es interrumpir la continuidad de la membrana, ¿sí? Y en el caso de los poros, entonces se convierten en una vía alternativa para la entrada de diferentes solutos, en especial de iones o moléculas de gran tamaño, como por ejemplo la glucosa, como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esas proteínas vamos a encontrar unas proteínas que se denominan proteínas de transporte, ¿sí? Y esas proteínas pueden ser proteínas canales o proteínas transportadoras. Entonces, el proceso de transporte a través de la membrana se ha descrito de dos formas diferentes. Uno, como transporte pasivo, ¿sí? Un transporte pasivo, entonces ese transporte no requiere energía, básicamente, para que la molécula se mueva, sino que la molécula se mueve, ¿sí? De forma pasiva, desde un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración, ¿sí? Entonces hay un gradiente allí establecido y va al lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, se va a mover en este sentido. El otro tipo, o la otra forma de transporte a través de la membrana es el transporte activo. Entonces ese transporte activo requiere energía para, digamos, mover una molécula de un lugar de mayor concentración, ¿cierto? Perdón, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Entonces aquí es lo contrario, las moléculas están poco concentradas aquí, está el gradiente, aquí está muy concentrada, entonces hay que mover estas moléculas del lugar de baja concentración al lugar de alta concentración. Es el caso opuesto, ¿sí? Es lo opuesto.
¿Listo? Es lo opuesto al proceso pasivo. Entonces vamos a ver el transporte pasivo inicialmente. Entonces, para nosotros poder hablar del proceso pasivo debemos hablar del proceso de difusión. ¿Sí? Entonces el proceso de difusión básicamente se da gracias a que las moléculas pues tienen energía intrínseca, ¿sí? Digamos, la temperatura es un indicador de qué tanta energía tiene y esa energía pues induce o está relacionada con un movimiento en esas moléculas, ellas vibran, ellas se mueven. Entonces el proceso de difusión va a depender de un gradiente de concentración, ¿sí? Va a depender de la temperatura. Si la temperatura es mayor, entonces la molécula se puede mover más rápido, por tanto se puede desplazar más rápido. También va a depender de la masa de la partícula que se está moviendo o está difundiendo. Entre más pequeña sea la molécula, entonces se puede mover más rápido, difunde más rápido. Vamos a observar que el área de difusión también es un factor importante aquí. Entonces supongamos en estas probetas que tenemos, entonces el área de difusión va a estar determinada por esto, ¿sí? Entonces, entre mayor sea, supongamos que esto tiene un cuello de botella, aquí como se dice. Entonces, si el área de difusión es más grande, las moléculas pueden pasar más fácil por esta región, por esta área, que por esta, ¿sí? Entonces la difusión va a ser más alta en este caso. La distancia de difusión, entonces en este caso vamos a decir que si la distancia de difusión es corta, ¿sí? Obviamente esa difusión va a ser mayor. No es lo mismo que una molécula difunda de este punto a este punto, va a ser más rápido que cuando necesita difundir o cuando va a difundir de este punto a este punto, ¿sí? Y también vamos a hablar de la carga de la partícula. Obviamente si dependiendo de la carga de la partícula, pues se da ese proceso de difusión. Entonces lo que hablamos anteriormente, digamos, no involucraba la membrana celular, que es, ya habíamos visto, es una bicapa de fosfolípidos. En este caso, entonces, ya teniendo en cuenta la bicapa de fosfolípidos, nosotros vamos a ver o a hablar acerca de el transporte pasivo a través de la membrana y vamos a hablar de inicialmente una difusión simple, ¿sí? Entonces, esta difusión simple, las diferentes moléculas van a atravesar directamente la membrana del lugar de donde están más concentradas al lugar de donde están menos concentradas, ¿sí? Entonces, hay un gradiente químico como tal que favorece dicho desplazamiento, pero entonces estas moléculas pueden pasar a través de esa membrana dependiendo de la solubilidad que presenten en esa bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, en general, sustancias como gases, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, sustancias que son liposolubles como los ácidos grasos, esteroides, vitaminas liposolubles, pueden pasar la membrana, o sustancias ya muy pequeñas como el agua, la urea, pueden también difundir dicha membrana. Además de lo anterior, entonces, a través de la membrana las sustancias pueden pasar de forma facilitada a través de las proteínas que hemos mencionado anteriormente, que pueden ser transportadoras o pueden ser canales, ¿sí? Entonces, estas proteínas realmente lo que conforman es digamos, un poro, un camino, un tubo, un pasaje por el cual dichas moléculas, digamos, pueden pasar de forma más fácil, de forma facilitada, ¿sí? Y esto va a depender de la selectividad que tenga estos poros a, o estas proteínas a las diferentes partículas, ¿sí? O sea, hay una selectividad allí, no es que todas las proteínas canales transporten cualquier cosa, ¿no? Ella transporta de forma selectiva ciertas moléculas. Entonces este transporte facilitado puede ser mediado por poros o canales, en este caso, digamos, la mayoría de poros y canales son, digamos, transportan sustancias hidrofílicas, la mayoría son iónicos, que son sustancias que no pueden penetrar la membrana celular. Generalmente, digamos, los iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, se transportan a través de estos poros o canales. Y vamos a observar que ese transporte pasivo también puede ser mediado por transportadores, ya para moléculas más grandes como glucosa, fructosa, algunas vitaminas, se transportan a través de este tipo de proteínas. Además de esto, vamos a observar que hay una difusión facilitada, ¿sí? Digamos, en la difusión facilitada mediada por poros, entonces hay una gran cantidad de poros descritos. Por ejemplo, hasta el agua puede ser
puede ser transportado de forma más fácil o de forma facilitada a través de acuaporinas. Las acuaporinas son unos poros que permiten el paso libre de agua. Vamos a observar que en la membrana nuclear hay un complejo de poro nuclear a través del cual pasan, por ejemplo, los transcritos, ¿sí? Por allí es por donde pueden pasar. En este caso, otro ejemplo de poro es el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que es formado por el sistema de complemento, esto en respuesta inmune. Entonces, en células, por ejemplo, patógenas, simplemente este sistema de complementos se, digamos, comienzan a polimerizar en esa membrana y forman un poro y esto, digamos, produce una disrupción en esos gradientes electroquímicos de la célula y pues la célula muere. Vamos a observar también perforinas, generalmente los linfocitos T, que son las celulitas de nuestra respuesta inmune, que hacen parte de nuestra respuesta inmune. Entonces, secretan hacia las células que pueden estar infectadas en un momento dado, células cancerígenas, células infectadas en general, sustancias que lo que hacen es conformar un poro en la célula, entonces disrumpen ese gradiente electroquímico, ¿cierto? Entonces, digamos, diferentes iones entran y salen y la celulita muere. La difusión facilitada mediada por canales, entonces, generalmente, como lo mencionamos, está más relacionada con iones. Entonces, esos canales, pues como les mencioné, tienen una propiedad de selectividad, ¿sí? Y ellos se pueden abrir en respuesta a diferentes estímulos. Entonces, a eso se denominan las propiedades de los canales. Entonces, ellas se pueden abrir ya sea de forma espontánea. Entonces, cuando hablamos de forma espontánea, generalmente está asociado a temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura, desde esos, digamos, vibraciones de las moléculas, puedes pasar de un estado cerrado a un estado abierto, posteriormente a un estado cerrado, ¿sí? Vamos a observar digamos, una apertura por ligando, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, esto es un canal iónico, ¿sí? Dependiente de ligando, en este caso acetilcolina, un receptor de acetilcolina, el ligando se une, entonces se abre el canal y permite el paso de iones. Vamos a observar también que hay proteínas que se abren por estímulos mecánicos. Entonces, por ejemplo, cuando hay deformación del receptor por presión, entonces digamos, la proteína se abre, digamos, por una presión, permite la entrada de iones y esto pues desencadena la transmisión de un estímulo. Por ejemplo, cuando tocamos algo por presión estamos deformando algunas proteínas que permiten la despolarización de una célula, que ya vamos a ver eso, o por voltaje. Cuando hay cambio en voltaje de la membrana, que veremos más adelante, esos conceptos los veremos más adelante, entonces se sufre un cambio de conformación en esta proteína, ¿sí? Y permite entonces el paso de iones de un lado de la membrana a otro, ¿sí? También vamos a tener canales para protones, vamos a tener canales de cloruro, ¿cierto? Canales de sodio, de potasio, todos los que se quieran, de calcio también. Entonces, como lo mencioné ahora, esa selectividad es una propiedad de cada uno de estos canales, ¿sí? Entonces eso está relacionado con, digamos, la composición aminoacídica de la proteína. Entonces, por ejemplo, para canales de sodio dependiente de voltaje, lo que se ha descrito es que la estructura aminoacídica de ese canal, pues generalmente está asociada a cargas negativas, ¿sí? Que favorecen la entrada del sodio, pero también del tamaño de ese mismo canal es de alrededor de 0.3 por 0,5 nanómetros. Por ejemplo, diferencia de lo que sucede, ¿cierto? A diferencia de lo que sucede con los canales de potasio, que son, digamos, la estructura aquí es neutra, ¿sí? Y es un poco más pequeño el canal, ¿sí? También debemos tener en cuenta qué pasa con el radio hidratado de cada uno de estos iones. Entonces, generalmente el sodio, ¿sí? Cuando él está hidratado, digamos, está el ion sodio, entonces a él se unen muchas moléculas de agua y produce un radio hidratado bastante grande, radiohidratación grande, mientras que el potasio, cuando se hidrata, entonces el radio de hidratación es un poco más pequeño y él puede pasar a través de esto, ¿sí? Entonces, dependiendo de esas características, es que nosotros hablamos de selectividad de estos canales o iones para el paso de diferentes sustancias. Aquí se habla de que los canales, por ejemplo, de sodio también puede pasar de una u otra forma algunos iones de potasio, ¿sí? Pero pues no es mucho.
Ahora entrando a la difusión facilitada mediada por transportadores, vamos a observar una característica importante en esto, es que ellos no están abiertos a todo momento hacia ambos lados de la membrana celular, a diferencia de los canales, ¿sí? Entonces, en un momento dado, cuando el canal se abre, él comunica, digamos, la parte extracelular, ¿sí?, con la parte intracelular directamente. Eso es una característica aquí importante también, que no está presente en los transportadores. Más bien los transportadores lo que realizan son unos cambios conformacionales, ¿sí?, son ciclos de cambio conformacionales para realizar ese transporte de las diferentes sustancias, y como ejemplo vamos a tener los transportadores de glucosa y los transportadores de urea. Entonces, en un momento dado, por ejemplo acá, la molécula entra al transportador, entonces aquí no va a estar abierto, posteriormente él se cierra acá, y una vez se cierra, entonces se abre el otro extremo, de tal forma de que nunca está comunicándose directamente la parte extracelular con la intracelular. Entonces aquí vemos la diferencia entre un poro, un canal y un transportador. Entonces el poro es una proteína que siempre va a estar abierta y permite el paso libre del ion por el cual tiene selectividad, ¿sí? El canal, él se abre de forma intermitente, pero él permite, cuando él se abre, entonces, digamos, como si fuese un binocular, uno podría ver desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Se puede ir en esta vía o en la vía contraria, mientras que el transportador sufre un cambio o un ciclo de cambios conformacionales, ¿sí? Entonces aquí observamos, digamos, el estado inicial, viene el ligando, se une o entra al transportador, se une a su sitio de afinidad. Una vez él entra allí, él cambia de conformación, ¿cierto? Se cierra en el extremo extracelular, posteriormente está en un estado cerrado completo, posteriormente se abre el lado intracelular, la molécula se libera, entra al citoplasma y está el lado extracelular cerrado, luego vuelve y se cierran ambos lados y se abre de nuevo hacia la parte extracelular y volvemos a iniciar, digamos, el ciclo de cambios conformacionales para el transporte de la molécula determinada. En estos mecanismos de transporte, entonces debemos tener en cuenta que en general la difusión simple, ¿sí?, digamos, es una función lineal dependiendo de la concentración de la sustancia. Entonces, entre mayor concentración haya, pues más difusión va a haber de dicha sustancia. Pero vamos a ver que en el caso de la difusión facilitada, mediada por canales o poros, pues va a haber una tasa máxima de difusión que va a estar determinada por el número de canales o poros o transportadores que hayan en esa membrana. Entonces, a medida, cuando la cantidad de moléculas son pequeñas, ¿sí?, entonces todas estas pueden pasar fácilmente, digamos, pueden pasar todas al tiempo. Entonces, a medida que va incrementándose la concentración, pues como si hay una sola molécula, pasa rápido; si hay dos, pasa; si hay tres, pasa rápido, de forma lineal. Pero cuando ya hay muchas, entonces en un momento dado toca esperar a que estos transportadores, ¿sí?, o estos canales o poros, pues ingresen, digamos, las moléculas que están inicialmente aquí. Toca esperar un momento para luego ingresar las que están acá. Entonces se alcanza una tasa máxima de difusión a través de esa membrana debido a la limitada cantidad de, digamos, mediadores en ese proceso de difusión facilitada. Entonces acá tenemos una pequeña tabla que nos describe, digamos, cada una de las formas de transporte o las características de las diferentes proteínas implicadas en el transporte facilitado, ¿sí?, difusión simple, difusión facilitada, perdón. Entonces los poros siempre van a estar abiertos. Por ejemplo, un ejemplo es los canales para agua, las acuaporinas. Entonces ellos pueden transportar esos son aproximadamente 2000 millones de moléculas por segundo. Vamos a observar, por ejemplo, en el caso de los canales. Eso es un canal que se abre espontáneamente, él se abre de forma intermitente. Vamos a ver unos eventos de apertura y él es capaz de transportar más o menos las partículas transportadas por evento van a ser más o menos 60.000, ¿sí?, y las que se translocan por segundo van a ser entre 1 millón,
¿sí? Y 100 millones por apertura. Entonces, obviamente los poros transportan más, seguidos por los canales, y vamos a observar los transportadores como los de glucosa. Entonces, estos transportadores de glucosa, pues nunca está abierto como tal, sufre un cambio de ciclos conformacionales y transporta entre 1 y 5 moléculas por cada evento de transporte. Entonces vamos a observar que por segundo transporta entre 200 y 50.000. ¿Sí? Entonces generalmente los transportadores es para sustancias relativamente grandes o con características especiales. ¿Qué factores afectan en los procesos de difusión? Entonces, a través de esa membrana. Pues los factores que afectan esos procesos de difusión a través de la membrana son similares a los que afectan a la difusión simple. Inicialmente vamos a tener la concentración del soluto al lado y lado de la membrana. Entonces, si está más concentrado aquí, en la parte extracelular, supongamos, respecto a la intracelular, entonces el soluto se va a mover de la parte externa a la parte interna. Vamos a tener en cuenta los cambios o las diferencias de presión que haya de esa molécula y también, en este caso, la carga de la partícula. ¿Sí? Todo eso va a afectar ese proceso de difusión a través de la membrana, ¿sí? Como vamos a ver posteriormente. Además de los procesos de difusión de diferentes solutos, resulta que el agua también sufre un proceso de difusión a través de la membrana. El agua es una molécula común y corriente que podemos hablar de ella como una partícula que puede estar más o menos concentrada en algún lado de la membrana. ¿Sí? Entonces tenemos que el agua es la sustancia más abundante que difunde a través de las membranas celulares, ¿sí? Y se debe tener en cuenta como cualquier molécula, o como cualquier, digamos, similar a un soluto, debemos tener en cuenta su concentración, ¿sí? Entonces, esta diferencia de concentración del agua es lo que va a favorecer el movimiento de dichas moléculas de agua del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a observar que a través de esta membrana aquí vamos a tener agua en alta concentración, ¿cierto? Porque ella está solita, digamos. Aquí hay más moleculitas de agua, ¿sí? En este volumen que las que hay aquí, en la cual va a haber soluto ocupando un volumen, por así decirlo. Entonces vamos a encontrar menos moléculas de agua en ese mismo volumen, ¿sí? Entonces aquí la cantidad de agua va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Si esta membrana, digamos, es permeable solamente al agua, el soluto no se puede mover, el soluto no puede viajar, entonces el agua se va a mover del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. A este movimiento del agua a través de esa membrana que es permeable solamente a ella se le denomina proceso de ósmosis. ¿Sí? Entonces, relacionado con este proceso de ósmosis, tenemos que cuando el agua entonces se mueve a través de una membrana permeable solamente a ella, ¿sí? Se genera lo que se conoce, o digamos, se genera una fuerza de empuje del agua, ¿sí? Se genera una presión sobre el lado de menor concentración. Entonces, supongamos este ejemplo. Entonces, aquí tenemos agua pura, aquí tenemos una membrana que es permeable solamente al agua, no a los solutos. Entonces, el agua, al moverse del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, genera un empuje, ¿sí? De esta solución que tenemos acá. Ese empuje genera entonces una presión, ¿sí? Sobre esto que tenemos acá, y a esa presión se le denomina la presión osmótica, que tiene algún tipo de fluido, ¿sí? Entonces, para observar qué tanta presión tiene, pues aquí en este caso se le induce mediante un émbolo, ¿sí? Una presión para igualar de nuevo las alturas, y la medición de esta presión me dice la presión osmótica que tiene, por ejemplo, esta solución. Entonces, esa presión osmótica en las células pues va a tener un efecto importante en cuanto a su función y a su volumen y su función, ¿sí? Entonces vamos a observar que en el cuerpo en condiciones normales la presión osmótica del citosol es igual a la presión osmótica que tiene el fluido extracelular. En condiciones normales esas presiones son iguales, muy similares, entonces el volumen celular se mantiene constante. Es una cuestión que debemos tener en cuenta, ¿sí?
Y vamos a tener de que esa concentración de solutos, tanto a nivel extracelular, de líquidos extracelulares, como de líquidos intracelulares, es de alrededor de 290 miliosmoles, o miliosmolar, perdón, la concentración es 290 miliosmolar, a pesar de que la composición de esas soluciones puedan ser diferentes. La concentración de solutos es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando una célula se baña en una solución con mayor concentración de solutos, ¿cierto? O sea, cuando hay más concentración de solutos en esa solución que baña la célula, pues vamos a decir que tiene menor concentración de agua. ¿Qué pasa con la célula? Entonces se genera una presión osmótica que tiende a sacar el agua del interior celular o de la célula. En el caso contrario, ¿cierto? Si la solución que baña la célula tiene menor concentración de solutos o mayor concentración de agua, entonces la presión osmótica que se genera, entonces tiende a entrar el agua al interior de la célula. Entonces aquí llegamos al concepto, ¿cierto? Al concepto de tonicidad, ¿sí? Que básicamente hace referencia a esa capacidad, ¿sí? O a la tensión que es capaz de generar una solución en, digamos, en la membrana celular al cambiar el volumen celular. Entonces, la tonicidad es la capacidad de una solución de cambiar el volumen celular. Entonces, los ejemplos anteriores eran estos casos. ¿Qué pasa si nosotros bañamos una célula en una solución que tiene poca concentración de agua? Entonces, como hay poca concentración de agua aquí en la solución, esta solución genera una presión osmótica que tiende a sacar el agua de la célula, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso contrario? Si la solución tiene una concentración de agua mayor que la que tiene la célula, entonces se genera una presión osmótica que tiende a llevar agua al interior de la célula, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando son iguales? Entonces el agua que entra va a ser igual al agua que sale, ¿sí? Entonces aquí hablamos de las soluciones hipertónicas, isotónicas o hipotónicas, ¿sí? Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de soluciones tónicas, estamos hablando con referencia al interior celular. Entonces, si nosotros hablamos de una solución hipertónica, vamos a hablar de que esa solución hipertónica tiene mayor concentración de soluto respecto al citosol, o lo podemos decir en otras palabras, menor concentración de agua respecto al citosol, ¿sí? Cuando hablamos de una solución isotónica, entonces que tiene igual cantidad de solutos o igual concentración de agua, tanto en la parte extracelular como intracelular. Y cuando hablamos de una solución hipotónica, entonces hablamos de que la concentración de solutos es baja en el medio que baña la célula respecto al citosol, o podemos decir tiene mayor concentración de agua respecto a la que tiene el citosol. Entonces aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué sucede cuando se baña una célula en una solución con mayor concentración de solutos? Entonces, esta solución, de nuevo, tiene una alta concentración de soluto o baja concentración de agua. Entonces, el agua de la célula tiende a salir hacia el líquido que la baña, ¿sí? Para tratar de equilibrar, ¿sí? de equilibrar la osmolaridad. Por otra parte, ¿qué sucede cuando la solución que baña la célula tiene menor concentración de solutos o mayor concentración de agua? Entonces, esto es lo que tenemos acá en esta condición, ¿sí? Entonces, el agua tiende a entrar hacia la célula, ¿sí? Tratando de equilibrar las concentraciones en ambos lados de la célula, y en este caso, pues si la osmolaridad de la solución que baña la célula es muy baja, entonces mucha agua va a entrar a la célula y la puede estallar. En este caso, la célula se va a encoger, como observamos aquí. Esto es un glóbulo rojo sometido a diferentes soluciones. Aquí una solución hipertónica, aquí una solución hipotónica, aquí una solución isotónica. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta en la vida diaria, ¿sí? Ya que esto, si no tenemos en cuenta esto, entonces podríamos afectar por desconocimiento la función corporal. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha observado? Por ejemplo, que los deportistas, y se han observado casos de deportistas, por ejemplo, de ultramaratón, que hacen ejercicio y ya nosotros sabemos que durante el ejercicio se pierde tanto agua
como electrolitos, o sea, sales, ¿sí? Pero la persona se hidrata solamente tomando agua. Entonces, cuando se hidrata solamente tomando agua, nosotros estamos sometiendo a las células a esta condición, ¿listo? A una condición de solución hipotónica. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Supongamos las células eh, nerviosas, en este caso las neuronas, pues estas se comienzan a hinchar, en un momento dado pueden comenzar a romperse su membrana celular, ¿sí? Porque digamos, la tonicidad de la solución extracelular es muy baja, ¿sí? El agua entra a la célula, estas explotan y las personas pueden morir, pueden tener, por ejemplo, en este caso, convulsiones y después pueden morir, ¿sí? Entonces, aquí se tienen diferentes, por ejemplo, noticias de personas que mm, beben agua en exceso, hay una intoxicación por agua, ¿sí? Entonces, simplemente mueren por daño a las células, por ejemplo, nerviosas. Aquí, por ejemplo, tenemos el triatleta que fallece por simplemente tomar agua. Y en el caso contrario, por ejemplo, ¿qué sucedería si un náufrago toma agua de mar? Entonces, si el náufrago toma agua de mar, resulta que esa agua de mar tiene una osmolaridad al menos 10, casi 10 veces mayor que la que nosotros tenemos en nuestro plasma sanguíneo, por eso se siente tan salada, ¿sí? Dependiendo del lugar también donde estemos. Y pues esto va a conllevar, si nos devolvemos un poco, a que las células van a estar sometidas, digamos, esta solución salada llega a nuestro líquido extracelular, entonces las células van a estar sometidas a un ambiente hipertónico y las células se van a encoger, ¿sí? Las células se van a encoger y a la célula encogerse, entonces toda su maquinaria celular no va a funcionar de forma adecuada y también pues puede conllevar a daños en las células. El otro tipo de transporte a nivel digamos, celular, de la membrana celular, pues es el transporte activo. Entonces, ese transporte activo, pues ya lo hemos mencionado un par de ocasiones, favorece el movimiento de solutos del sitio de menor concentración hacia el sitio de mayor concentración, ¿sí? Esto está relacionado con que las células requieren que algunas moléculas sean llevadas o sean concentradas en alguno de los compartimientos. Entonces vamos a observar el sodio, está más concentrado a nivel extracelular, ¿cierto? Entonces allí es concentrado realmente. El potasio está más concentrado a nivel intracelular y así podemos ver con muchas de las moléculas que están al lado y lado de la membrana. Entonces nosotros tenemos que ese transporte activo a través de la membrana se ha clasificado de dos formas diferentes, una como transporte primario, ¿sí? Activo primario y otra como transporte activo secundario. Entonces el primario usa de forma directa el ATP, generalmente las bombas, digamos las ATPasas, ¿sí? Degradan el ATP, utilizan esa energía para transportar moléculas del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración, mientras que el secundario aprovecha un gradiente previamente formado por el uso de ATP, ¿sí? Para transportar moléculas. Entonces, iniciando con la descripción del transporte activo primario a través de la membrana, vamos a observar aquí que en general estas son bombas ATPasas, que utilizan la energía del ATP para realizar su proceso de transporte, ¿sí? Digamos, el ejemplo clásico, el ejemplo más importante, pues va a ser la bomba de sodio-potasio en la membrana celular de todas las células, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar de que esta proteína entonces transporta el sodio del lugar de menor concentración hacia el lugar de mayor concentración, desde el interior de la célula hacia el exterior, y también va a transportar en el sentido opuesto potasio del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración, que es al interior de la célula. Y vamos a observar entonces que esto pues obviamente, digamos, está en contra del movimiento, digamos, pasivo de esos iones, ¿no? Entonces, para realizar esta función, utiliza la energía del ATP, entonces hidroliza el ATP en ADP y fósforo, y eso es lo que permite entonces la función de esta bomba para el movimiento de estos iones, como lo mencioné anteriormente, del lugar de menor concentración hacia el lugar de mayor concentración.
Bombas hay muchos tipos, ¿sí? Vamos a observar bombas de calcio, ¿cierto? Hay unas mm, bombas de calcio en la membrana plasmática de las células, también van a haber unas bombas de calcio en el retículo endoplasmático que se denomina la bomba cerca, ¿sí? Un retículo sarcoplásmico. Vamos a tener también bombas de protones potasio, por ejemplo en el caso de las células parietales del estómago. Vamos a tener transportadores ABC, que utilizan el ATP para dicha función, y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, una importante de resistencia a multidrogas, ¿sí? Una de estas bombas que es la bomba, digamos, ABCC2, ¿sí? Que es una de las bombas asociadas a la resistencia a multidrogas digamos, en algunos problemas. Cuando hablamos del transporte activo secundario a través de la membrana, entonces este transporte activo secundario aprovecha un gradiente previamente formado, ¿sí? O la energía acumulada en un gradiente de concentración previamente formado. Entonces se usa ese gradiente, ¿sí? De esa molécula X para transportar el sentido, digamos, para transportar a una molécula Y, en este caso, ¿sí? También de un lugar de mayor concentración, de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Entonces, este tipo de transporte activo secundario generalmente está realizado por moléculas que son eh, cotransportadoras o que realizan sin porte, y hay otras que realizan antiporte o intercambiadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso del calcio, entonces se aprovecha el gradiente del sodio, ¿sí? Que digamos el sodio tiende a ir desde el espacio extracelular hacia el intracelular, se aprovecha esa energía de ese gradiente para transportar en el sentido opuesto, en este caso es un antitransportador, y del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración, el calcio, ¿sí? Entonces se usa para mover el calcio del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. También tenemos un caso similar para digamos, los protones o el ácido. Entonces se aprovecha el gradiente del sodio, esa tendencia a entrar del sodio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular para llevar los protones del lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, ¿sí? Aquí vamos a observar que se aprovecha en este cotransportador de sodio-glucosa, se aprovecha el gradiente de sodio para llevar la glucosa al interior de la célula, o también lo mismo sucede con los aminoácidos, por ejemplo esto a nivel de los enterocitos, células epiteliales en, digamos, en el intestino delgado. Hay muchas moléculas que pueden realizar sin porte, ¿sí? O cotransporte. Vamos a tener, por ejemplo, el cotransportador de sodio-glucosa, ¿sí? Por una parte. Vamos a tener cotransportadores de sodios aminoácidos. Vamos a tener cotransportador de sodio fósforo. Vamos a tener cotransportador de sodio potasio cloruro. Cotransportador de sodio cloruro, ¿sí? Cotransportador de potasio cloruro. Y así hay una cantidad bastante grande en las diferentes células del cuerpo, por ejemplo, cotransportador de sodio bicarbonato, ¿sí? Hay diferentes tipos. Del transporte activo secundario a través de la membrana, pues ese transporte de sodio glucosa digamos, es bastante importante, eh, digamos, para que las celulitas puedan tomar dicha glucosa y pues poderlo usar en el metabolismo celular, o por ejemplo en la reabsorción en las células del túbulo proximal a nivel renal, ¿sí? Entonces, cuando digamos que el funcionamiento normal involucra de que haya tanto sodio como glucosa presente en el fluido externo para que pueda ser llevado al interior de la célula. Entonces, en este experimento se tomaron celulitas del túbulo renal, digamos, se formaron algunas vesículas que contenían los transportadores y se sometieron entonces a diferentes tipos de soluciones. Entonces la primera solución, la solución tenía tanto sodio como glucosa, y se observó cómo entonces la célula tomaba esa glucosa estaba marcada, ¿sí? Entonces la glucosa era, digamos, capturada por, eh, por esas vesiculitas gracias a que estaba el gradiente de sodio, ¿sí? Pero cuando no se tenía sodio presente en la solución externa, entonces
digamos, ese paso de esa glucosa al interior de esas vesículas, pues era lento, no tenía esta función, se daba básicamente por una difusión pasiva, ¿sí? Entonces, digamos, la entrada de esa glucosa al interior de la célula era muy lenta, ¿sí? Entonces aquí se observa la importancia, por ejemplo, de esos cotransportadores en algunas funciones de células, en algunos lugares específicos en el cuerpo humano. De antiporte, ¿sí? O antitransportadores, entonces también hay una variedad bastante amplia de dichas proteínas, entonces aquí tenemos antitransportadores o intercambiadores de sodio-calcio, vamos a tener intercambiadores de sodio-protones, intercambiadores aquí por ejemplo de sodio, cloruro bicarbonato, y así hay una gran cantidad. Entonces esta tabla pues presenta el resumen de los diferentes procesos de transporte. Vamos a tener en esta parte los procesos de transporte pasivos, ¿cierto? Aquí vamos a tener el transporte activo, ¿listo? Entonces el transporte activo, el transporte pasivo vendría hasta esta región, y las diferentes formas de transporte, la difusión, difusión simple, difusión facilitada, y el caso especial para el agua, que es ósmosis, y el transporte activo, entonces el transporte primario activo, el secundario. Entonces, digamos, esta diapositiva que tenemos acá nos muestra que la membrana celular, ¿sí?, para esos procesos de transporte que mantienen la homeostasis celular y finalmente la corporal, pues hay muchísimas proteínas implicadas. Unas son bombas, por ejemplo la bomba de sodio de potasio, otras son canales, otras son, bueno, aquí tenemos canales, algunos van a ser poros. Entonces todos estos, también aquí en retículo endoplasmático, ¿sí? O bueno, esto puede ser retículo endoplasmático, ¿sí? O pueden ser algunas vesículas que tienen también bombas de protones. Entonces todas estas están involucradas en el mantenimiento de esos gradientes químicos a través de la membrana celular, y todas son muy importantes. Si por ejemplo se presenta una mutación en alguna de ellas, esto puede llevar a repercusiones bastante importantes a nivel de organismo, ¿sí? Con solo la mutación en una de estas proteínas, como por ejemplo esta, ¿sí?, un canal de cloruro, que es un regulador transmembrana, un ejemplo es el regulador transmembrana de fibrosis cística. Una mutación en esta proteína conlleva a unos efectos bastante deleterios a nivel sistémico. Esta tablita entonces lo muestra, digamos, diferentes tipos de problemas cuando se afecta una sola proteína transportadora, ¿sí? En este caso canales iónicos, por ejemplo, un canal de sodio dependiente de voltaje. Si hay una mutación allí, entonces con solamente afectar esa proteína se puede dar una epilepsia generalizada, ¿cierto? Si por ejemplo vamos a tener aquí afectación del canal de sodio dependiente de voltaje, digamos el subtipo 1,5, entonces vamos a tener problemas a nivel cardíaco, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, digamos acá en estos transportadores que son los receptores de rianodina, entonces vamos a tener problemas a nivel de hipertermia maligna. Y pues bueno, esto queda como información adicional para que puedan consultar, digamos, despertar el interés de ustedes para consultar eh, que con solo un problema en una sola proteína puede conllevar a problemas sistémicos bastante fuertes. Además de todo lo anterior, entonces, por ejemplo, vamos a tener que esa bomba de sodio potasio está o tiene una función muy importante en el mantenimiento del volumen celular, ¿sí? No solamente de los gradientes, digamos, de los electrolitos, sino también del volumen celular. Pero obviamente aquí hay más parámetros implicados, hay otros factores implicados, pero observemos aquí cuál es esa función de esa bomba en cuanto al volumen celular. Entonces nosotros vamos a tener inicialmente de que en el citosol, ¿cierto?, van a haber una gran cantidad de cargas negativas, ¿sí? Va a haber poco sodio, va a haber bastante potasio, poco cloruro, ¿sí? Esta carga negativa generalmente está dada por proteínas de algunas otras moléculas. Entonces estas cargas negativas tienden a atraer, digamos en este caso, el sodio, ¿sí? Pero observemos que el sodio,
Cuando el sodio entra, entonces con el sodio va a entrar también cloruro, pero la función de esta bomba entonces lo que va a hacer es tratar de contrarrestar este efecto, ¿sí? Bueno, aquí también antes de mencionar esto, el potasio tiende a salir, ¿listo? Entonces digamos que pues con salida de potasio también tiende a salir cloruro, de otra forma, entonces el cloruro se mueve de un lado para otro, pero entonces si nosotros observamos que en este caso por cada 3 moléculas de sodio que va entrando a la célula, 2 de potasio sale. Entonces la función de la bomba de sodio potasio es regresar esos 3 sodios hacia el exterior e ingresar de nuevo los 2 potasios. Entonces el movimiento de cloruros va a ser, digamos, va a ser estable, o sea, lo que entra va a ser igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, digamos aquí, pues se mantiene la célula en un volumen estable, no está ingresando sal de forma neta. Cuando se inhibe esa bomba de sodio-potasio, por ejemplo, con la uavina, ¿sí? Con la uavina, entonces resulta que el sodio, entonces van a entrar las mismas 3 moléculas, van a salir 2 moléculas de potasio, lo mismo que teníamos acá, pero el problema es que está entrando 3 de sodio, 2 de potasio, está entrando un ion positivo de forma neta, y este ion positivo entonces va a arrastrar un ion negativo de forma neta. O sea que a la célula está entrando sal de forma neta. Entonces cuando entra sal de forma neta, digamos por ósmosis, entonces el agua va a tender a seguir esa sal para mantener las concentraciones o los gradientes, bueno, más bien las concentraciones de soluto similares al lado y lado de la membrana. Entonces esta entrada neta de agua va a hacer que la célula vaya incrementando su tamaño paulatinamente hasta que posiblemente explote, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué se tiene aquí con esta bomba de sodio de potasio? Que al sacar de forma neta un sodio, ¿sí? Entonces se disminuye, digamos, de forma dinámica la osmolaridad interna y se equilibra con la externa, ¿sí? Y esto pues favorece entonces un mantenimiento de un volumen celular estable en las células de nuestro cuerpo. Además de los anteriores transportes activos, vamos a tener otros transportes que son un poco más complejos, obviamente involucran una gran cantidad de estructuras intracelulares, entonces vamos a hablar de transporte activo vesicular, ¿sí? Y este transporte activo vesicular, pues el primero pues, va a ser la endocitosis, ¿sí? Que básicamente es formación de vesículas hacia el interior. Aquí hay unas proteínas que se denominan las clatrinas, entonces estas clatrinas básicamente recubren esta porción de membrana, favorecen la invaginación de la membrana y posteriormente la endocitosis de, por ejemplo, aquí puede ser algunos ligandos, algunos receptores, ligandos unidos a unos receptores, por ejemplo, o puede ser una endocitosis, ¿cierto? Aquí pues también va a haber algunos ligandos que están unidos a un microorganismo patógeno, por ejemplo en este caso, ¿sí? Entonces aquí un receptor reconoce algún tipo de ligando y se da la fagocitosis completa de este microorganismo. Luego se realiza posteriormente con los lisosomas que tienen muchas hidrolasas la digestión de ese microorganismo. Vamos a tener otro tipo de transporte activo vesicular que va a ser la pinocitosis. Entonces la pinocitosis básicamente favorece la formación de vesículas que van a ingresar a la célula, entonces algunas sustancias que pueden estar disueltas en ese líquido extracelular. Y también vamos a tener la exocitosis. Entonces la exocitosis es básicamente la liberación del contenido vesicular, ¿sí? Hacia el espacio extracelular. Entonces, por ejemplo, aquí en esto, digamos, esto es la liberación de neurotransmisores en unas sinapsis tipo química, ¿cierto? Entonces están las vesículas se fusionan a la membrana y liberan su contenido al espacio extracelular. Otro tipo de transporte importante que se debe tener en cuenta es el transporte a través de los epitelios. Entonces, sobre todo, por ejemplo, del epitelio renal, del túbulo renal o del epitelio del tubo gastrointestinal, sobre todo a nivel del intestino delgado. Entonces nosotros vamos a tener aquí que el transporte a través de los epitelios se dan básicamente en dos fases, ¿sí?
Primero hay un transporte activo en uno de los lados de la membrana, ya vamos a mirar esto, y posteriormente hay un transporte facilitado, o sea, transporte facilitado al lado opuesto de la membrana. Generalmente el transporte activo, entonces vamos a observar que aquí hay unas uniones, ¿cierto? Que hay uniones entre estas células, entonces esta viene a ser lo que se denomina como membrana vasolateral. Esto que está aquí entonces sería membrana apical. Generalmente en la membrana vasolateral nosotros vamos a encontrar algunas bombas como la bomba de sodio-potasio. Entonces la bomba de sodio-potasio lo que hace es sacar el sodio de la célula, ¿cierto? Entonces la cantidad de sodio al interior de la célula es pequeño respecto a lo que puede haber en el lumen, digamos, de ese epitelio, o sea, en el lumen del túbulo al cual pertenece dicha célula epitelial. Entonces el sodio tiende a entrar, entonces inicialmente aquí sea un transporte activo, se utiliza ATP se utiliza, ¿cierto? Genera el gradiente y aquí entonces aprovecha esa poca concentración de sodio para que él entre desde el lumen del túbulo hacia el interior de la célula epitelial, ¿sí? Una vez entonces este sodio está al interior, por ejemplo, de la célula, es exportado hacia, digamos, el intersticio celular, y pues a este sodio de una u otra forma lo va a seguir el cloruro, ¿cierto? Vamos el cloruro, por ejemplo, y por ejemplo lo va a seguir el agua, aquí se da transporte activo, se da transporte activo de sodio y posteriormente lo va a seguir el agua por ósmosis, ¿sí? Entonces el agua posteriormente lo va a seguir por ósmosis. Entonces esa es la forma, esto lo veremos posteriormente con más detalle cuando estemos en los epitelios implicados, que inicialmente sea un transporte activo en membrana vasolateral, aquí sea un transporte facilitado, obviamente aquí hay unas proteínas que permiten eso, y también se da transporte por ósmosis del agua, y pues de esta forma se permite, por ejemplo, la absorción de diferentes moléculas a nivel del intestino delgado o reabsorción de diferentes moléculas a nivel del túbulo renal. Entonces ya con esto terminamos esta primera sesión. Muchas gracias por la atención prestada.